escucho la voz de una niñita que dice azul. En eso siento que el control se cae y dentro de mí digo, este ente había entrado a mi cuarto. Cuando salí, escuché las cadenas y lo escuchaba clarísimo, como si estuviera aquí a 1,5 metros menos. Nos han abierto las puertas que estaban con seguro y nos las azotaron de golpe. Esto me sucedió en el centro de Lima hace 11 años. En el 2012 yo era estudiante en un centro cultural que se llama Asociación de Artistas Aficionados. Esta asociación está localizada dentro de una casona muy antigua en el centro de Lima, en Girón Ica. Y mientras era estudiante del taller de teatro, mientras estábamos en el segundo piso de la casa, estábamos haciendo un ejercicio de sensación con el cuerpo. El profesor de teatro nos indicó que él nos iba a mencionar de forma secreta un color y que nosotros, expresando con nuestro movimiento, teníamos que dibujar el color, pero sin ser evidentes de que era el color, ¿no? Por ejemplo, si nos decía el color amarillo, no podíamos hacer la imagen del sol, porque era evidente que iba a ser el color amarillo. Teníamos que dibujar la sensación del color, ¿ok? Ese día éramos aproximadamente unas 15 personas en el taller. Cuando me tocó el turno, ya habían pasado como 5 compañeras y compañeros, y el profesor me menciona mi color. Solamente yo sabía el color y el profesor. Y la idea es que los compañeros, las compañeras, tienen que adivinar qué color es la que yo estoy interpretando con mi danza, con mi movimiento. Y mientras hacía los movimientos para que adivinen el color, ¿no?, que me había dado el profesor, escucho la voz de una niñita, una voz de una niña pequeña que dice azul, así, tal cual. Y inmediatamente pensé, una de mis compañeras ya lo adivinó, y la consigna era, si tú ya adivinaste el color, no digas nada hasta el final. Y entonces, renegando, yo decía, una de mis compañeras ya adivinó y lo ha mencionado y todos ya saben que es el color azul, porque ese era el color que el profesor me había indicado. Termino de hacer el movimiento, el profesor se sienta, no todos estamos sentados, y comienza a preguntar a uno por uno de los integrantes. ¿Qué color dijo Claudia? Amarillo, rojo, marrón, morado. Las 12 personas sentadas dijeron cualquiera de los otros colores menos el color azul. Y yo, intrigada, pensaba, pero si ya alguien lo mencionó, ¿por qué no están diciéndolo ahora? Y el profesor les dice a las compañeras, nadie adivinó. Claudia, ¿qué color te tocó representar? Y yo le digo, azul. Pero si ya lo mencionaron ustedes, dije. Y todos comenzaron a decir, nadie ha dicho nada. Y el profesor dijo, ¿no? Escucharon la voz de la niña que dijo azul, y yo me quedé impactada porque yo escuché la voz, el profesor escuchó la voz. Varias de mis compañeras pensaron que había sido otra persona la que había mencionado. En total fueron como unas 6 personas que en el mismo instante que la voz de la niña dijo azul, escucharon la voz. Era la voz de una niña muy pequeñita. Yo trabajo con niños, con niñas, y le doy un aproximado de 5 o 6 años. Muy suave la voz, y adivinó el color que yo estaba representando. Esto me ocurrió en el año 2005 en la ciudad de Quito, Ecuador, en un hotel. Por un tema de trabajo me enviaron a la ciudad de Quito y me hospedaron en este hotel. De un domingo para lunes no tuve problema,
o sea, al descansar, pero sí me sentía incómodo. O sea, me sentí incómodo en el sentido de que me desperté como 2 veces en la madrugada. Al día siguiente, cuando yo me fui a trabajar, al regresar, obviamente llegué cansado. Lo primero que hice fue meterme en una ducha y me quedé en la tina, descansando, pensando lo que tenía que hacer el día siguiente. En ese momento la televisión estaba prendida. Recuerdo muy bien que yo por eso entonces colocaba canales musicales y de un momento a otro siento que ingresan a la habitación. Entonces pensé que era alguien de servicio. Entonces yo, asustado por un temor de que me vayan a ver desnudo, digo que estoy ocupado, ¿sí? O sea, de forma un poco, no tan enérgica, pero sí, ¿no? Avisando. Entonces siento que vuelven a cerrar la puerta. Entonces me salgo de la tina, me pongo la bata y salgo, ¿no? Entonces, bueno, puse el cartelito no molestar en la puerta y bueno, me fui a la cama, pero igual sentí el mismo malestar, o sea, no podía dormir. Al día siguiente, la misma historia, regreso del trabajo, prendo la tele, pongo un canal musical, me meto a la tina y siento nuevamente que abren la puerta de la habitación, pero ya se meten al cuarto. Entonces cuando siento que entran al cuarto, ya un poco más enérgico, le digo, está ocupado, o sea, pueden retirarse, y siento que tiran la puerta. No tiran la puerta de forma brusca, pero siento que tiran la puerta. Entonces yo me pongo la bata y salgo raudamente para llamar la atención. Pero cuando salgo del cuarto, en la habitación no había nadie. Entonces ya sentí un poco de que algo raro pasaba, ¿no? Entonces, igual, intenté dormir, no pude dormir esa noche del todo bien, como las noches anteriores. Al día siguiente, la misma temática, irme a trabajar, regresar cansado, pero yo en su momento no quería contar lo que me estaba ocurriendo al project manager, por un tema de miedo a que, o sea, a que piensen mal, ¿no? O sea, especulaba. Y aparte que en ese entonces yo estaba, reciente venían por los problemas que había habido de los limítrofes con T-Winds, unas cosas así. Entonces no quería, o sea, dar pie a incomodidad. Entonces opté por no contar nada. Entonces la siguiente noche, como le digo, regreso. Entonces hago la misma temática, me meto en la tina y siento que vuelven a entrar, pero directamente al cuarto, ya no a la habitación, directamente al cuarto. Entonces yo ya hablo fuerte, con lisuras. Y claro, siento que comienzan a cambiar el canal de televisión. O sea, siento clarito que comienza a cambiar los canales. Entonces salgo raudo, no había nadie. Entonces yo ya comienzo a recordar que muchas veces mis abuelos me habían contado de que cuando pasan esas cosas hay que hablar lisura. Entonces comienzo a hablar muchas lisuras y cierro la puerta de mi cuarto y me quedo en la cama. Pero no podía dormir, o sea, tenía miedo. O sea, ya empecé a sentir miedo de que algo podía ocurrirme. Me regreso al trabajo al día siguiente y ya como que hago más o menos de saber a unos amigos que también trabajan conmigo, peruanos, y le digo, está ocurriendo algo. Entonces me dicen, no, estás pensando cosas. Entonces regreso después del trabajo a la habitación, pero ya ese día ya no me meto a la ducha, o sea, me voy directo a la cama. Estoy en la cama y claramente siento cuando abren la puerta de la habitación, se van a esa mesita que me había comentado al inicio, que habían revistas y periódicos, y comienzo a escuchar claro que empiezan a jugar, a acomodar, a estar jugando con los periódicos, las revistas. Entonces yo desde mi cuarto comienzo a hablar fuerte. Digo, o sea, puedes retirarte, que no estoy ocupado, y siento que juegan, y me armo de valor y salgo. Y no había nadie, y los periódicos y las revistas estaban descomodadas. Me meto a mi cuarto, cierro la puerta y seguía sintiendo miedo. La cosa es que en eso que presentía que algo iba a pasar. O sea, tenía esa intuición que algo me iba a pasar. Entonces estaba esperando que pasara algo. Y entre las dos camas había una mesita de noche. Y esa mesita de noche era hasta el piso, no tenía fondo. Y el control lo tenía yo a un costado. Entonces yo estaba tratando de ver televisión, pero a la vez esperando que ocurriera algo. Y cuando en eso siento que el control se cae. Entonces yo siento que el control se cae y dentro de mí digo, pues ya este ente había entrado a mi cuarto.
Entonces me armo un poco de valor para no demostrar miedo. Le digo, bueno, tú lo botaste, tú lo recoges. Se lo digo así. Entonces quedé ahí y ya pues dije, bueno, ya era tarde. Entonces dije, voy a buscar el control. Volteo hacia el piso y no veo control. Entonces en un momento dije, se habrá quedado metido bajo la cama, pero me entró el miedo de que dije, si me meto a ver, de repente sale alguien, me agarra la mano, algo. Pero dije, bueno, voy a hacerlo. Me meto debajo de la cama a revisar, no había nada, no había absolutamente nada. Entonces me tuve que parar la cama, apagar el televisor. Obviamente, todas esas noches estuve durmiendo con la luz prendida. Obviamente no pude dormir del todo. Me despierto, me alisto para irme al trabajo, salgo de mi cuarto, salgo de la habitación, abro la puerta de la habitación, el control estaba en el pasadizo hacia el ascensor. Lo encontré, agarré el control, lo tiré hacia adentro, salí volando, bajé al counter y le dije a los que estaban ahí, le dije, me cambias de habitación. Y me dijeron, ¿le ha ocurrido algo? Dije, no, me cambias la habitación, tomas tus llaves, tienes permiso para agarrar todas mis cosas y la mueves. O sea, con qué desesperación estaba yo, que los señores me dijeron, pero cálmese, cálmese. Dije, no, me cambias. Entonces tomé el taxi, me fui a la oficina y hablé con el project manager. Entonces le digo, me ha ocurrido esto. Y me dice, ¿desde cuándo? Desde el lunes que he estado acá. Y me dijo, ¿pero por qué no avisaste? Le digo, no, tenía un poco de miedo. Miedo de que no me creyera, ¿no? Me dijo, esas cosas pueden ocurrir, me dijo. Bueno, la cosa que él llama, delante mío, al hotel, pidiendo que cambio. Y le dije, sí, lo vamos a cambiar, señor. Termina el día, y era un viernes en la noche, y unos amigos que estaban ahí me dicen, vamos a tomar algo. Salimos a tomar, o sea, algo, pero relativamente suave, o sea, nada de emborracharse, o sea, algo para despejar. Regreso en el taxi, llego al hotel, o sea, llegué a razón de 3 de la mañana. Cuando ingreso al hotel, voy al counter y había una señorita y le digo, le doy mi nombre y me dan la misma llave, el 606, que me recuerdo muy bien el número de la habitación. Entonces yo lo reclamo, le digo, pero pedir que el cambio, me dijo, es que no hay disponibilidad, no había disponibilidad. Entonces, por no demostrar miedo, opto a subir al ascensor. Y subiendo al ascensor me pongo a pensar, dije, ¿qué hago? Entonces dije, pues si ya hablé lisuras, dije de todo, y este ente no entendió, entonces a la hora que ingreso a la habitación, lo único que le dije fue, claro, me recuerdo, digo, mañana yo me voy, por lo menos déjame el día de hoy descansar tranquilo, yo ya no voy a volver a molestarte. Dormí ese día tranquilo, o sea, no fue por el tema de que había tomado, pero porque no estaba ebrio. Dormí totalmente tranquilo. En la mañana me tocan la puerta, era lo de servicio, y me dice, señor, lo vamos a cambiar. Dije, ya, listo, llévate mis cosas. Me cambian a la habitación de continua. Entonces el chico me dice, ¿no la ha pasado bien acá, no? Dije, no. Y me dijo, bueno, ellos su expresión, así como nosotros decimos caramba, caracho, ellos son decir chuta, te chuta. Si estos manes saben que acá pasan cosas, ¿cómo te van a dejar acá? Y eso fue lo que me ocurrió. Esto me pasó en diciembre del 2022 en Miraflores. Bueno, recién nos habíamos mudado, haría unos meses, y empecé a hacer depurar mis zapatos, ya por la época de verano, ¿no? Sacar sandalias, guardar botas, etc. Entonces empecé a sacar todos los zapatos y a botar los que ya no iban a servir o no iba a usar. Y en una de esas dejé unas alpargatas, pero no tenía el otro par. Y dije, qué raro, o sea, ya acomodé todo y tenía solamente un par. Y dije, no puede ser, debo haberlo guardado nuevamente. Volví a sacar todo, revisé, no había. Dije, bueno, se habrá ido en la basura o en las cosas que iba a regalar. Ya fue. Habrán pasado días, si no fue una semana, y yo llego de trabajar y abro las puertas de mi armario. Y entre la zapatera y mi ropa que está colgada encuentro el zapato metido. Lo primero que dije fue, dejen de molestar, o sea, ya, no fastidien, dejen de esconder las cosas. Porque para esto previamente ya me había sucedido una situación similar con unas cucharas que también desaparecieron. Dicho sea de paso, mi hermana siempre me ha dicho que ve muchas sombras, que cuando abre la puerta de su cuarto ve como lucecitas y tiene un poco de cosas en la casa. Y mi mamá también, ¿no? En paralelo, mi mamá también dice que la casa la siente como pesada.
Pero bueno, yo no, en realidad no tengo miedo. Ya habrá sido un mes más o menos que ocurrió algo también parecido. Empecé a ver sombras, bastantes sombras que cruzan y cruzan, y le comentó a mi hermana, ¿no? Karen, estoy viendo sombras, ¿no? Yo no creo que sea la presión, yo no sufro de la presión y mi vista es buena, pero veo sombras, no manchitas, sino sombras grandes que pasan y pasan. Es más, le digo, ahorita acabo de ver una que pasa de mi mesa de noche a mi cama. Yo estaba arreglando unas cosas en mi cama. Entonces regreso de contarle esto a mi hermana y bueno, seguí guardando mis cosas y me fui a la mesa de noche a guardar unas cositas que tenía que poner en el cajón. Y cuando veo, debajo de la mesa de noche está la foto de mi abuelito. Esta foto yo la tenía guardada dentro del cajón de la mesa de noche en una billetera. Justamente fue la parte donde vi esta sombra pasar. Ahora, yo siempre he tenido una conexión bien fuerte con mi abuelito, inclusive tuve la oportunidad de conversar con una vidente y le conté acerca de un sueño y me dijo, sí, tú seguramente te has desdoblado, y ha sido como la despedida con él. Pero para ese entonces, bueno, le volví a comentar ese tema a la vidente y me dijo, mira, es muy extraño que pueda ser la persona tu abuelito, porque para empezar las personas no aparecen después de tanto tiempo o no te dan temor. Pero yo le digo, yo no siento temor, o sea, veo estas sombras, sí, pero no siento temor. Hay veces que sí, hay veces que no. Desde ese entonces no ha vuelto a pasar nada más, pero sí se siente la casa por momentos cargada, sobre todo en una zona de la casa que sientes como que hay alguien o no sé, sientes esa pesadez. Esa es mi historia. Eso me pasó en el año 2006 en el RIMAC. Yo nací en España, pero por cosas del destino familiares me vine a Perú a la edad de 5 años aproximadamente, en la casa donde actualmente vivo, que es la casa de mi abuela, en el RIMAC, que justamente queda atravesando el río frente a Chabuca Granda, ahí nomás. Cuando yo tenía 8 o 7 años aproximadamente, yo me levantaba siempre, y hasta ahora me acuerdo, siempre me levantaba a las 2:40 de la mañana, casi para hacer las 3 de la madrugada, y escuchaba, porque algo me despertaba, y lo que yo escuchaba eran unas cadenas, y las cadenas eran como que iban por el suelo, y se escuchaba claramente porque el suelo, o sea, el piso es de loseta, entonces tú le pones una cadena y suena muy fuerte, y sonaba muy fuerte y se oían como así, como pasos, jalando una cadena, y escuchaba como gritos de una mujer. Entonces, ojo que tenía 8 años. Yo salí, yo estaba así, con miedo, abrí la puerta y todo estaba totalmente oscuro. Y quería gritar, mamá, abuela, pero no podía. Simplemente como si algo me jalara a salir, y yo salía, pero no había absolutamente nada, y me agarraba de las fuerzas de yo no sé dónde y prendía la luz y todo estaba totalmente vacío. Y no había nada. Esto seguía pasando durante todos los días, y yo me asustaba más, me costaba mucho más dormir. Entonces le pedí a un tío que me preste unos audífonos para poder dormirme en paz y tal vez no escuchar eso, porque yo pensaba que todo estaba en mi cabeza. Y recuerdo que me había puesto una canción de Black Eyed Peas y me quedé dormido. Pero por casualidad, no sé, la batería se bajó porque lo había cargado mucho. Se bajó y eran las 3 de la mañana, y cuando veo el reloj estaba parado así, la manija a las 3, y no se movía, estaba ahí, intacto. Y yo lo agarré por si acaso y tenía pilas, o sea, lo puse y lo sacaba, lo ponía, lo sacaba, y no, nada. Entonces yo dije, tal vez se ha ido no sé, la energía, la batería, no. Entonces empecé ahí mismo a escuchar otra vez las cadenas. Pero sentí como si, algo así, como si alguien se hubiera caído en la loseta y sonaba las cadenas.
Entonces me volví a agarrar de fuerzas y salí. Y yo estaba temblando, la voz, no podía hablar, no podía hacer nada más que otra cosa que caminar, como si algo me obligara a caminar, a salir afuera. Cuando salí, escuché las cadenas y lo escuchaba clarísimo, como si estuviera aquí a 1,5 metros menos de mí, y la luz estaba apagada. Entonces lo que yo hice fue prender la luz y me quedé en shock, porque lo que vi era una mujer que estaba tipo como Cristo, crucificada en la pared, y toda su cara estaba rasguñada, tenía sangre por todos lados y tenía cadenas en los brazos y en las piernas. Y solamente gritaba y me miró a los ojos y yo me quedé así. Y no recuerdo más nada porque desperté en mi cama. Y era que mi abuela me había encontrado en el suelo y me había hecho una herida porque me caí fuerte, no sé, creo que me desmayé de lo que había visto. Y yo le pregunté a mi abuela: mamá, yo he visto esto, todo este tiempo he estado escuchando esto. Hasta que salí, no veía nada y de pronto vi una mujer ahí y ella me contó. Lo que pasa es que aquí vivió antes una familia, un esposo y su esposa, y solo ellos dos. Este hombre era muy celoso, decían los vecinos. Ella era una mujer muy amorosa, muy hogareña, se llevaba bien con los vecinos, pero el hombre, su esposo, era muy celoso y siempre él le pegaba a ella, la maltrataba. Y un día no escucharon nunca más nada. Un vecino entró y encontró a la mujer en la pared, crucificada con cadenas por todos lados, como si lo hubiera encadenado, y tenía los brazos rotos y las piernas, como si las cadenas lo hubieran jalado así, lo hubiera roto, y el esposo estaba ahorcado. A veces sueño con eso, porque es algo que yo no puedo olvidar. Y eso, eso pasó en el RIMAC. ¿Y te dijeron más o menos cuándo fue? Eso pasó en el año 81. Imagínate a un niño de 7 o 8 años ver eso. Y entonces eso hasta ahora me ha quedado marcado. Y trato de olvidarlo, pero sé que eso nunca lo voy a olvidar. Más que es como una historia que poder contar. La historia que voy a contar me ocurrió en Pativilca hace 8 años. Bueno, me dedicaba al transporte de carga a nivel nacional. Siempre he andado con choferes muy buenos y siempre me decían que tuviera mucho respeto en la carretera, que no me crea un meteoro, como ellos siempre decían, adecuado a su época, ¿no? Meteoro. Que siempre vaya con respeto y que nunca trate de estacionarme o pernoctar cerca de unas pequeñas casitas que hay en la carretera. No sé si las han visto, están al costado. Se supone que son unos pequeños altares para las personas que fallecen en la carretera, ¿no? En ese tiempo tenía un chofer que era bien tragón, le gustaba comer bastante, le gustaba comer bien. Y en Pativilca hay un restaurante en el cual te sirven bastante por un módico precio. Siempre tenía la costumbre de llegar ahí y comer. Nunca, jamás hemos visto ningún nicho ni nada. Siempre era llegar, comer, manejar y después nos íbamos. Esa era nuestra rutina cada vez que salíamos de Lima cuando nos íbamos para el norte. En una ocasión, el chofer estuvo un poco cansado ya que veníamos de un viaje anterior. No nos pudimos poner las pilas, por así decirlo, para irnos de frente a todo el camino. El chofer dijo: yo llego a Pativilca, como, duermo 2-3 horitas y nos vamos. Nosotros vimos que era conveniente descansar las horas adecuadas, así que comimos y nos decidimos a pernoctar. Como yo era el encargado del vehículo, el chofer se disponía a dormir en su camarote y yo me pongo a hacer la revisión de candados, puertas y todo. Bajé, constaté de que todo estuviera sellado, cerrado, y me subí al tráiler a terminar de dormir, ¿no? A dormir las horas que habíamos acordado. Al cabo de media hora, 40 minutos aprox, mientras cogía sueño,
En la puerta siento un golpe fuerte. ¡Pum! A lo cual me levanto, aguaito por la ventana, no veo nada y le digo al chofer, oye, han golpeado la puerta. Me dice, no hagas caso, de repente es el viento. Me dice. Bueno, me dispongo a dormir y mientras lo que agarro vuelta a coger sueño, escucho 2 golpes ya, uno en cada lado pues, de la puerta. Pum, pum. A lo que yo me levanto todo asustado y digo, oye, son dos golpes. Y el chofer me dice, a ver, tú aguaita por aquí y yo aguaito por el otro lado. Cada uno hemos aguaitado por cada ventana y no hemos visto a nadie. Yo abro la puerta y veo que no hay nadie. Cerramos la puerta, volvemos a poner los cerrojos y nos disponemos a dormir. Habrá pasado golpe de 3 de la mañana. Hemos estado bien privados. Las puertas nos las hicieron los 2 lados. Con él nos hemos levantado y nosotros lo primero que pensamos fue, nos robaron. Nos han abierto las puertas que estaban con seguro. Nos abrieron las puertas y nos las azotaron de golpe. Nosotros bajamos inmediatamente y comenzamos a caminar al lado de del tráiler. Es obvio que si hay unas personas, tienen que estar sus huellas en el piso o en la arena. Estábamos cerca de la arena. Y las únicas huellas que habían eran las nuestras, por la marca de la suela de las botas que teníamos puestas. Comencé a revisar y no encontré absolutamente nada. A la hora que comienzo a revisar bien con mi linterna, en la parte trasera del furgón había una cabañita chiquitita de las cuales mencioné al principio, que tenía un nombre y tenía flores frescas. Después de esa noche, jamás en nuestra vida de ruta de transportistas nos hemos vuelto a quedar en la carretera al costado de otro nicho. Esta historia me pasó hace 15 años en el Callao. Era una tarde de día de semana en donde llegaba a casa, lo habitual, llegaba a casa y saludaba a mi mamá, ¿no? En esto veo a mi madre en la cocina, la veo de espaldas y sirviendo pues la comida, ¿no? Entonces le digo, bueno, hola mamá, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y no me contesta. Solo escucho que en la cocina empieza a mover los servicios, ¿no? Me meto a mi cuarto, estoy cambiándome y como de costumbre empiezo a contarle el día a mi mamá. Para esto yo seguía escuchando que mi mamá no me respondía, sino que seguía moviendo las cosas. Entonces le digo, ma, ya está lista la comida, y suelta un plato en la barra de la cocina. Yo al acercarme veo que mi mamá no está, pero sí veo el plato servido y bueno, me dispongo a comer. Yo sigo escuchando que mi madre sigue caminando por la casa y me parece raro porque nunca interactuó conmigo. Entonces dejo todo y empiezo a buscarla. Voy a su cuarto. Para esto mi mamá tenía la costumbre de esconderse para asustarme, ¿no? Se escondía detrás de la puerta o se metía al closet, ¿no? Y salía y me asustaba. Entonces comienzo a buscarla en su cuarto, abro el closet, no estaba. Veo por la lavandería, no estaba. Entonces me comenzó a parecer extraño, ¿no? Porque yo había visto a mi madre, la había visto. Y en eso pensé, ¿no? De repente ha salido a tender la ropa en la azotea. Voy a la azotea y no había nadie. Y había buscado en cada rincón de la casa a mi madre y no estaba en lo absoluto. Entonces ahí me comencé a poner nervioso. Bajé, porque yo vivía en el segundo piso, bajé y veo a mi madre de espaldas en el fondo de la lavandería. Y es ahí donde siento que todo mi cuerpo comienza a escarapelarse. Y lo único que atiné fue a gritar. Grité y mi madre se metió a la lavandería y cuando voy detrás de ella, ya no estaba. Ahí en ese momento empecé a temblar del miedo, del susto y salí corriendo y lo único que atiné fue a irme hacia la casa de mi abuela. En el momento mi abuela llama a mi mamá. Y para esto mi madre había salido desde temprano a hacer compras en el centro de Lima. Entonces no había manera de que mi madre me haya servido la comida o de que haya estado en la casa en el momento en que yo la vi de espaldas.
y esto fue lo que me sucedió. Sí habían varias historias, sobre todo de las personas que trabajan ahí mucho tiempo. Habían mencionado que había un guitarrista en la sala principal porque hay una sala de teatro. Y en la sala de teatro siempre he tenido la sensación de que al lado de las butacas había algo. En ningún momento me habló. Volteó tampoco. No volteó, siempre la vi de espaldas. ¿Cuánta diferencia está de A unos 2 metros y medio. Y claro, por supuesto.